encontrar. El Piemonte en sí es una región muy diversa. Vamos desde los espumosos Astis hasta los tintos de mediana potencia, Nebbiolos de Albas, Barberas de Albas, subiendo a las grandes ligas de Barolos y Barbarescos. La complejidad de los vinos de esta región es impresionante. Son elaborados con esta variedad que produce vinos muy expresivos, muy aromáticos y de buen cuerpo, con gran elegancia y cierta complejidad. Y bien decía Hugo hace rato, el buen Esteban Ferro tuvo a bien, y un poco también ahí la gente de Cheto y Camilo Magoni, pues tuvieron a bien en sus momentos, 50, 60 años atrás, empezar a trabajar con estas variedades y darle cierto impulso. Y nos hemos llevado la gran sorpresa de que fuera de Italia no hay ningún lugar en el mundo que produzca mejor las uvas italianas que México. Llámese Barberas, Dolcettos y Nebbiolos. Y Paolo aplaude aquí en primera fila. Entonces, ¿qué podemos encontrar en estos vinos? Bueno, su copa de enfrente, la copa que tienen más cercana, vamos a probarla. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, en la intensidad del color? Un color intenso, diría yo, un rojo cereza, a lo mejor, de tonos anaranjados, sí, evolucionados. Encontramos un vino limpio, nítido, brillante, vino sano seguramente. Giramos en copa, buena generosidad de alcohol, buena adherencia, buenas piernas, en fin. La nariz, ¿cómo la encontramos? Potente, poderosa, muy expresiva, muy abierta. ¿Qué encontramos en los aromas? Principalmente una carga, diría yo, pues muy frutal, un poco floral, con algunas notas complejas de la madera, ciertos toques especiados, ¿no? ¿Qué frutas? O sea, a lo mejor un poco de cerezas, ¿no? Ciruela. Mentol. La parte floral, un poquito de violetas, ¿no? El primer vino es el Tempranillo de Viñas Viejas de Rincón de Guadalupe, San Vicente, pero es un 1997, no, perdón, 2007. Entonces, pues estaba un poco complicado, ¿no? Me faltan dos. Entonces, el segundo vino, pues es un vino de Ribera del Duero, es el de atrás, es un tinto pesquera del 2010, de Alejandro Fernández, uno de los, para mí, nuestro primer vino tiene una intensidad de color, pues también muy buena, ¿no? Este es un, diría yo, pues rojo cereza, si les gusta, algunos matices anaranjados, limpio, ¿no? Muy nítido, brillante, bonito, una buena adherencia, una buena generosidad de alcohol, seguramente, al olerlo. Una expresión un poco corta, ¿no? Aquí hay un tema con este vino, un poco adelante les voy a decir qué es, un poco la edad. Pero dentro de lo que se puede percibir, interesante complejidad, ¿no? La parte de la fruta madura, las especias, un poco el tabaco, la madera, rico, elegante, complejo, potente, corpulento. Luego, en boca, lo abrí probablemente antes de tiempo, y el tema del servicio y un poco al aire libre, este vino perdió mucha de su expresión, se desvaneció. Es lo que pasa con un vino maduro. Es un vino de una cosecha 2007, o sea, es un vino de 8 años de edad. Entonces, aquí yo quería hacer el mismo ejercicio de un Tempranillo Villas Viejas con otro Tempranillo Villas Viejas. Vamos a ver el otro, pues qué tal. En la boca la verdad es que hay armonía, hay equilibrio, está rico, pero no hay mucha expresión, ¿no? La verdad es que el vino se nos jugó un poco, pero dentro de lo que percibimos hay pues este toque complejo de un vino maduro, de un vino evolucionado, elegante, interesante. Ahora, en la parte del vino número 2, podemos encontrar un vino con una intensidad de color muy similar,
igual, las condiciones de un vino sano, limpio, brillante, matices anaranjados. Tampoco es un vino joven, tendrá sus añitos, ahorita les diré cuáles. Ahorita están, ya probamos eso. Al olerlo, la expresión aromática es mucho más intensa, ¿no es cierto? La parte de la fruta madura, la barrica muy presente. Ahora lo probaré. En la boca, buena intensidad, buena astringencia, mucho mayor expresión, larga permanencia, un retrogusto que confirma esa frutalidad, la madera y demás, ¿no es cierto? Luego entonces hemos probado dos tempranillos. Tempranillo, sabemos, es la uva reina de los vinos españoles. Es la uva más popular, la uva más pues aceptada, más consumida y demás. Produce vinos de buen cuerpo, rica expresión. También se mezcla normalmente con otros varietales. En La Rioja, pues con Garnacha, con Graciano, con Mazuelo. En Ribera del Duero, con Cabernet, con Merlot. Y si nos vamos por el resto de Europa, de España, perdón, se conoce con muchos nombres. Sensibel, Urdelier, Tinta Fina, Tinta del País, Tinta del Toro. Pero al final sigue siendo tempranillo. Todo esto de las mezclas es para enriquecer sus características, y su nombre se origina porque tiene un ciclo corto y es una de las primeras uvas que cosechamos, de ahí el tempranillo. En este caso, si se fijan, pues son dos tempranillos, uno que pues lamentablemente se nos desvaneció. Me hubiera gustado que lo hubieran probado. La acidez rica, la frescura rica, la permanencia no es tan larga, el volumen del vino en la boca no es tan abierto, no es tan intenso, ¿no? Sentimos un vino, sí, muy amable, muy fácil de beber, pero nos encontramos con una característica un poco menos expresiva, ¿sí? Bueno, ¿qué estamos probando? Estamos probando dos Grenache o dos Garnachas, como quieran decirse. Grenache en Francia, ¿no? Garnachas en España. Es un varietal que gusta de climas cálidos, suelos pobres, produce vinos de buen cuerpo y gran frutalidad. Se mezcla normalmente con otras variedades como en España y Francia. En Francia, pues hablábamos es una de las uvas del Ródano, que va mucho con Syrah, con Sansol, con Mourvèdre, incluso hasta con Viognier y demás. En España, pues Tempranillo, Graciano, Mazuelo para Rioja, y con Cariñena en el Priorato, etc. Está presente además en Australia, donde hace unos vinos fantásticos. También en Estados Unidos, donde hay unos Grenache que bueno, son maravillosos. En México, obviamente, donde fue muy cultivado por allá de los 40 y 50. De color muy similar. Un poquito más baja tal vez, pero muy similar, ¿no? En el tema visual no hay mayor diferencia. Vamos a olerlo. ¿Huele igual? No. Caramba, ¿verdad? La intensidad yo la encuentro un poco menor. ¿Ustedes? Igual, menos. Mucho. Los aromas, sí, frutalidad, pero ya no es esa fruta golosa, es una fruta más discreta, ¿no? Como eucalipto, ¿no? Con menta, una parte como más mineral, ¿no? Un aroma, yo diría, ya no tan potente ni complejo. Yo lo definiría un aroma delicado, fino, elegante. No me desagrada ni me agrada más que el otro, porque yo creo que son incomparables, ¿no? Es que como querer comparar a dos personas, pues es que cada persona tendrá sus cualidades y sus defectos, y así hay que entenderlos, como dicen, así hay que quererlos. Vamos a probarlo, a ver qué tal en la boca. Intenso, potente, gran sabor, larga permanencia, buen cuerpo, gusto seco. En el retrogusto se confirma toda la carga frutal de este vino, los adornos de madera y presentes, las notas especiales también. Diría yo, pues un vino de gran expresividad, complejo, interesante. Es un vino pues que inmediatamente, bueno, llama la atención y pues muy sabroso, ¿no? Vamos a ver. Segundo vino, la copa de atrás. Cada vino. Bueno, 90% de las características de un vino las va a aportar el varietal o las variedades de uva que utilicemos en cada vino.
Pero ese 10% restante, pues tiene que ver con los factores como el clima, muy diferentes las condiciones de un viñedo en calor o frío. Muy diferentes las condiciones de un viñedo que está sembrado en suelos arenosos, arcillosos o suelos que tienen depósitos de diferentes minerales o diferentes rocas, etcétera, la cal o el granito o lo que ustedes quieran. El entorno no es lo mismo un vino de la parte baja del valle, a la montaña, a la ladera o el viñedo de altura. La pregunta aquí, pues ni siquiera voy a decirles pues qué les gustó más, ni mucho menos. La pregunta se la tienen que hacer ustedes mismos, ¿con qué estilo me identifico más? Porque aquí el estilo y la identidad de cada productor pues se va acomodando a cada persona. Y ya vimos todos los factores que intervienen en cada uno de los vinos. Un vino evidentemente tiene mucho que ver con su viñedo, pero también tiene que ver mucho con su entorno y tiene que ver mucho con su proceso. Y ese pequeño 10% que dijimos hace toda la diferencia entre vino y vino, entre varietales y demás. Y yo creo sería como compararnos a nosotros entre humanos. ¿Quién es mejor? Yo. ¿No? Todos tenemos cualidades, defectos, virtudes, cosas buenas, cosas malas, y entonces es como el concepto de la belleza. Lo que para nosotros es bonito, seguramente para los africanos ha de ser una cosa espantosa, ¿no? Y a los asiáticos igual, y cosas por el estilo. Entonces, lo que yo trato de transmitirles con esto es, la identidad de los vinos de nuestra zona es que pertenecemos a este concepto de vinos potentes, poderosos, expresivos, un poco alcohólicos, un poco pesados. Somos vinos que tenemos, pues favorezcan al varietal. Vamos a probar el vino número 2. ¿Qué podemos encontrar en el aspecto visual? El aspecto visual podríamos decir que es similar, ¿no? Una buena intensidad de color, también podría mencionarse algunas notas ligeramente anaranjadas y limpio y brillante, un vino sano, un vino bien logrado, bien terminado. O sea, por términos cualitativos, ninguno de los dos, es más, ninguno de los 6 vinos tiene ningún problema. En términos visuales son vinos perfectos. Luego, en términos aromáticos, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo lo percibimos? A ver, ayúdenme, ustedes díganme. Claudia. Ahora sí es el descolorido, ¿no? ¿Aromas? ¿Alguno que te salga en la mente? Cambiadas. Ok. Marquito, colega sommelier. ¿Cuál es cuál? Porque ya estamos perdidos en los vinos. Exactamente. Probablemente ustedes sepan este dato. Ustedes saben que nuestro ADN es en más del 90% igual al de los chimpancés. O sea, nuestro ADN casi es igual al de los chimpancés, casi. Pero esa pequeña diferencia hace que todos y cada uno de nosotros seamos diferentes. Y unos son blancos, y otros son morenos, y otros son altos, y otros son de menos estatura, unos son flacos, otros son gordos, en fin. Esa pequeña diferencia es lo que hace pues absolutamente distinto a cada uno de nosotros. En términos de vino aplica igual. Me preguntan con frecuencia, Pedro, pero pues si un Cabernet Sauvignon en Francia de estas características, pues el de México también, ¿verdad? Pues no, para nada. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno totalmente distinto. Lo que al final aporta gran parte de la personalidad a un vino, sabemos que es la variedad de uva. ¿Dónde se logra la calidad del vino? En el viñedo. ¿Dónde se logra gran parte de su expresión? No hay duda, en la planta y en las uvas que produzcamos. Pero esas uvas pues van a tener otros factores, como pueden ser el entorno, el clima, el proceso de vinificación, muchas gracias. Todo lo demás que hace que pues esa pequeña diferencia haga de nuestros vinos algo totalmente diferentes, ¿no? Es lo que los franceses llaman famosamente el terroir. El terroir que está conformado pues por el clima, por el suelo, por las tradiciones, que se refiere básicamente al tema de las prácticas enológicas y usos y costumbres de cada región,
y evidentemente pues a la condición del entorno, del terreno donde estemos localizados. Evidentemente no es lo mismo tener un vino en una parte baja de un valle a tener el viñedo sembrado en la ladera de una colina, cosas por el estilo. Para mí tenemos hoy por primera vez en la historia una viticultura que se dedica al vino. Antes la viticultura se dedicaba a hacer todo, es decir, la fuerza económica estaba sobre el brandy, había grandes negocios en la mesa y si te sobraba pues hacías vino. Y hoy hay una parte muy importante del sector que se dedica al vino. Las grandes empresas en México en los 40, 50 y 60, y por eso puse Vergel y por eso puse Domecq, se dedicaban principalmente al brandy, un gran negocio muy importante con mucho potencial económico, pero no se dedicaban al vino. Y al no dedicarse al vino, pues no había vino realmente en México. Creo que otra cosa importante que estamos viendo es que la explosión de oferta del vino de Baja California en el país, pues es una cosa que no habíamos visto en mucho tiempo. Y eso, de alguna manera, pues da una gran potencialidad y una gran oportunidad que la gente se anime a entrar a este negocio. También otra cosa que pasó del 2000 para acá, desde el 2000 al día de hoy, es que tenemos en todo el país una mejor percepción de la calidad del vino mexicano. Es decir, el vino mexicano ya forma parte de las cartas de vino, ya no estamos en la parte de hasta atrás, ya estamos adelante. Si abres un nuevo restaurante y no tienes una propuesta de vino mexicano, no estás en la parte que está pasando. En fin, creo que esas cosas están pasando, que son muy importantes. Y para mí la más importante es que es un mercado joven, ¿no? Es decir, mi generación no tomaba vino, ¿no? Mi abuelo no me daba vino, mi papá no tomaba vino, y hoy los jóvenes traen su propia cultura, y es una cultura muy dinámica. Entonces, si este país es joven, está tomando vino, pues imagínense el tamaño de la pirámide que nos podemos encontrar como productores de vino. Antes todas las vinícolas exclusivas sí llegan a Omega, sí llegan a Marcela. Para que vean que les tengo mucho aprecio, los voy a probar. Son todas estas visiones donde realmente por primera vez la uva encuentra el lugar donde quiere estar. Antes estuvo donde la llevaba. ¿Cómo está la conferencia? Pero es que esos lugares hoy son los grandes lugares. Aquí en las de batalla. Hacienda Guadalupe. Con michiote, una quema de frijolito y lleva esto. Gracias. De nada, mucho gusto. Te vi mucho en fotos así, sí, juntitos los dos. Fabián, mi esposa. Antes, pero ahorita Andamos todavía. o sea, sabemos que va a ser algo de más de 10 años. De pulpo, por favor. Tenemos una ensaladita de frijol mixto. Arriba estuvo marinado con arroz. Ayuda con esto.